Acá estamos, tercera etapa de Zona de Promesas y estamos en comunicación vía Zoom con alguien muy especial que le agradezco el tiempo de espera. Íbamos a salir el sábado pasado, no pudimos hacerlo por organización. Eh, ¿Por qué lo tenemos del otro lado? Porque el 22 de noviembre, desde 1594, se celebra el Día de la Música en homenaje a Santa Cecilia, que es patrona de la música. Y si hablamos de música en nuestra ciudad, tenemos que hablar de la persona que más sabe de esta ciudad, que desde 1996 hace, que había iniciado sus inicios en Galavisión con el programa, uno de los programas íconos de la televisión rosarina y una persona ícona de las fiestas retro de la ciudad. Tenemos del otro lado al señor Gustavo Lorenzati. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Zona de Promesas. ¿Cómo te va? ¿Me estás escuchando bien? Ahí perfecto. ¿Vos nos escuchás? Buenísimo. ¿Cómo Bien, estás? bien, te agradezco. Antes que nada, te agradezco la presentación y te agradezco también el llamado. No, por favor, gracias a vos por la espera y bueno, por la reorganización porque íbamos a hacer la semana pasada y no pudimos hacerlo. Sí. Gus- Todo bien, todo bien. Gustavo, ¿cómo fue tu primer contacto con la música? Vamos a contarle al oyente. Mirá, yo tuve una casa, viví en una casa que era muy musical. Mi papá, mi mamá, los dos eran muy amantes de la música, de músicas distintas, cada uno de ellos, pero entonces es como que en mi casa la música era algo absolutamente normal. Entonces, si vos me preguntás cuándo me inicié, yo la música la tengo desde siempre. No recuerdo una época de mi vida que no haya tenido música de fondo. Ahora, después hay una iniciación personal que tuvo que ver con, bueno, las cosas que uno va juntando y recogiendo y que de golpe en un punto explotan o se manifiestan. Y eso me pasó cuando hice una vez acompañándolo a mi papá en un viaje por acá, por la zona. Papá trabajaba, bueno, no importa eso, pero viajábamos y entramos en una galería donde había una disquería y yo vi un disco que lo había visto en una revista. Bueno, me llamó mucho la atención la imagen y le pedí a él que me lo comprara y me lo compró. Y bueno, ese fue mi primer disco, fue un disco de los Beatles, y que era Anochecer de un día agitado, la película. Y yo tenía 8 o 9 años. Y eso, digamos que fue mi punto de partida personal, porque lo anterior tenía que ver con lo que escuchaban otros en mi casa. Y es como que ahí me empezó a maravillar una música que desconocía de manera integral hasta ese momento. Y bueno, ahí ya después como que no paré, ¿no? Después vino otro y otro disco y otro disco. Y, y el fanatismo por comprar, por irme todos los sábados a la mañana al centro de Rosario y volverme caminando porque me gastaba toda la plata en el último simple que se vendía, en esa época se vendían simples. Sí. eh, pero bueno, eso, digamos, no tengo, por eso tengo un punto de referencia que no sea ese estar rodeado siempre de música. Gustavo, ¿cómo llegaste a los medios de la ciudad? ¿Cómo nació Gira Mágica? Gira Mágica en realidad nace como vos bien lo dijiste, nace en el 96 como programa de televisión en el cable. En realidad ya existía con ese mismo nombre en un programa de radio, pero yo en realidad empecé en la radio muchos años antes, empecé en el 83, Sí. empecé a hacer radio, y empecé a hacer radio a partir de que había empezado a estudiar locución, que era algo que nunca se me hubiese ocurrido. No, fue algo que apareció, escuché un aviso que había unos cursos de locución, y yo en ese momento estudiaba ciencias económicas, o sea, nada que ver. Pero siempre me había gustado la cercanía con ciertas formas de arte. Y esa cuestión de la locución también siempre me había gustado. Entonces, era fanático de la radio. Entonces fui, averigüé, rendí un examen de ingreso, entré y bueno, y ahí empecé a estudiar. Me recibí después, a los 3 años me recibí, pero mientras estaba estudiando ya logré encontrar un hueco para entrar en ese momento LT3, en calle Balcarce, que estaba por aquella época, y en un programa a la tarde hacer
unos micritos, bueno, alguien que me dio que me abrió la puerta, digamos. Y bueno, y después de ahí ya no paré nunca, nunca, nunca dejé de trabajar, gracias a Dios. Era una época difícil porque en esa época había 3 radios en Rosario. Sí, No es como ahora que hay decenas. sí, En esa época solamente 3 radios y había una sola FM y que ni siquiera transmitía todo el día, transmitía en un horario de prueba de 6 horas. mirá. Eh, no era fácil, pero bueno, gracias a Dios gracias a Dios y a que fui muy insistente y muy molesto con alguna gente que fui consiguiendo contactos para poder tener un espacio. Y bueno, ya te digo, ahí ya después se fueron dando las cosas de una manera que me permitieron estar siempre cerca. También conseguí un par de años después de eso, gracias a un contacto de un amigo que estaba haciendo ese trabajo, empezar a trabajar para una empresa discográfica multinacional como difusor, que en esa época ese trabajo fue también fundamental porque yo era el encargado lo que hoy es Universal, en esa época era otro, o tenía otro nombre, se llamaba Polygram en ese momento, y yo recibía los discos y tenía que llevarlos a los medios, a los conductores, tratar de que esa música se escuchara, que esos discos sonaran, y eso también me dio una enorme cantidad de relaciones, ¿no? Porque me permitió que me empiece a conectar con un montón de gente y de radios, con las otras radios, con los otros conductores y con los discotecarios bueno, ese laburo también fue muy importante para el armado de mi historia personal en los medios. ¿Cómo viviste ese primer paso en lo personal? Yo vivía en un parque de diversiones. Sí, sí, era porque todo me encantaba. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la FM de LT3, al año siguiente que había entrado en la AM del 84, a final del 84, la FM de LT3 empezó a transmitir empezó a hacer toda la transmisión, ya no esas 6 horas. Y, y yo como estaba estudiando, hice una prueba, me aceptaron como locutor y fui locutor, junto con otros dos, fuimos los primeros locutores de la FM de Rosario. Y, y me acuerdo que empecé a trabajar en diciembre y me correspondía, creo que en febrero, tener que salir de vacaciones. Y yo me acuerdo que le decía a la jefa de personal, no, no me quiero, y me quiero quedar trabajando. Páguenmela las vacaciones. Y me decían, no, por ley te tenés que ir. Digo, no, no quiero. O sea, yo estaba, por eso te digo, estaba viviendo en un sueño, ¿no? Como era el trabajar en eso y cerca de gente que se dedicaba a eso y a la música. Y después empecé a trabajar también en la discoteca. Ahí antes las radios tenían discotecas Sí. y había discotecarios que armaban los programas que armaban la música de los programas que iban en la radio. Ya no existe más. Estoy hablando del siglo XIX, no del XX. Y, bueno, por eso te digo, yo lo vivía con mucha excitación y con muchas ganas y laburaba todo el día. Y hubo épocas cuando empecé a trabajar en LT8, que empezó a armar la FM, hacía la trasnoche el turno de locución en el trasnoche de LT3, que era de 0 a 6 de la mañana, y de ahí salía y me iba a las 7, entraba en LT8 hasta las 2 de la tarde, y de ahí salía y me iba a hacer los trabajos de este sello discográfico, o sea, hacerlo ahora, no solamente por la edad, a cualquier edad hacer eso es una locura, Sí. pero yo lo vivía con una intensidad, viste, tremenda, porque era realmente lo que amaba hacer, lo que me amo hacer, de hecho. Pero en ese momento, bueno, con 20, 21 años, 22 años, ¿te imaginas? Por eso te digo que aparte se ganaba bien, en esa época yo empecé a comprarme mis primeros equipos, mi moto, mi auto, ¿entendés? En esa época laburabas mucho y las ganancias, digamos, que ganabas plata, ¿no? Como ahora, que no, Claro. no te rinde nada. Sí. Todo era toda una mezcla, ¿no? De cosas, ¿no? De encontrarme con una vida, de un trabajo que yo quería hacer para toda la vida, que gracias a Dios hasta ahora por lo menos lo vengo sosteniendo, y de darme cuenta que también eso me permitía poder vivir bien, ¿no? Poder tener un buen ingreso. Gustavo, trabajaste en una época donde se prohibían los artistas y algunos temas acá en este país. ¿Cómo era revisar todo ese material que era prohibido? Sí, en realidad cuando yo entré a laburar en la discoteca de LT3, ya en esa época fue justamente, porque yo en realidad entré en el último tramito De la dictadura.
de la dictadura, pero ya arrancaba la democracia. Entonces ya prácticamente nada estaba prohibido, ya en esa época los militares se habían rendido ante esas cuestiones, ya podía escucharse lo que sea. Pero en la discoteca de la radio, yo recuerdo que había un sector donde estaban los discos que no se podían pasar. Y había varios discos de los que, o sea, discos enteros que se decían, no, estos discos no se usan. Porque aparte, obviamente, LT3 era una radio estatal. El interventor era un interventor de la dictadura, el teniente coronel Candel, el Teco Candel. Y, y después, aparte de los discos enteros que estaban prohibidos, había discos que tenían las canciones que en la contratapa te ponían cuáles eran los temas prohibidos, que no se podían programar. Y en algunos casos, inclusive, esos discos en los surcos de los vinilos te los rayaban a propósito, le pasaban un clavito, un alfiler, lo que sea, para que no lo puedan pasar, digamos, aunque quisieran, Ah, no mirá. se pudieran escuchar. Así que recuerdo eso, pero ya te digo, yo ya prácticamente no me tuve que tomar ese trabajo de no poner determinadas canciones porque cuando yo empecé ya eso estaba ya estaba en retroceso. Claro. Aunque vi los testimonios de la época en la que esas cosas no se podían hacer, digamos, esos temas no se podían pasar. Gustavo, ¿tuviste la posibilidad de entrevistar a algún ídolo tuyo? Sí, sí, gracias a Dios, sí, a más de uno. Eh, pero bueno, hay gente a la que inclusive empezás a admirar justamente a partir de que los entrevistaste. Eh, yo nunca le había dado mucha pelota a Yupanqui, porque no venía por ese lado. Y recuerdo que le hice una nota en el hall del Hotel Presidente y el tipo en 15 minutos me tiró un listado, por decirte, no sé, un decálogo, ponerle un número, de, de cuáles eran las formas en las que un hombre debe vivir y debe desarrollar su trabajo y su arte. En 15 minutos, el tipo me dio una lección de vida. O sea, son esos tipos que te deslumbran absolutamente sin que vos previamente lo hayas previsto a eso. Pero después sí, notas, qué sé yo, he hecho con, con Charlie, con Spinetta, este, bueno, con Fito inclusive trabajé. O sea, porque yo, aparte de todo esto que te contaba, también en el año 84, 85, ahora estoy medio, bueno, pero por ahí, se armó acá en Rosario una productora de espectáculos. Acá no había empresa de espectáculos de rock, no había productoras de rock. Estaba el Paco Poli Román, que ya había fallecido, que era el único que traía cosas de rock. Y se armó una productora de rock que se llamó Del Interior Producciones, con dos productores que actualmente trabajan separados, pero siguen trabajando, ¿no? Son Claudio Hoyson y Ricardo Alongi. Y me llamaron a mí, no recuerdo cómo vino el contacto, nos conocíamos, y armamos en Rosario la primera oficina de prensa de espectáculos, que no existía acá eso. Yo armé esa oficina porque empezaban a venir, ellos empezaron a traer esos números de rock y había que armar gacetillas, armar conferencias de prensa, llevarlos a las radios. Ese era un trabajo que se lo hacía la oficina de prensa, que en esa época, insisto, no existía. Nadie hacía ese trabajo. Entonces, eso también me permitió no solamente charlar, sino tener un contacto muy, muy cercano, porque cuando venían los artistas yo los llevaba, y entonces los llevaba a todas partes para hacer notas y demás, y por momentos, que en algún momento íbamos a comer, ¿entendés? Entonces, o hacíamos si había que ir a Canal 3, que quedaba allá en la avenida, que queda en la avenida Godoy, teníamos media hora de viaje, 40 minutos de viaje, o sea, tiempo suficiente para charlar. Entonces, eso me dio la posibilidad de tener contacto muy cercano con un montón de artistas y charlar de los 80 todos, qué sé yo, como te decía, Charlie, Spinetta, Mateos, Lerner, los Hit, bueno, Fito, que también le hice muchas veces prensa, porque lo traía esta productora, y así te puedo nombrar, Don Gieco, bueno, Virus, Los Abuelos, bueno, muchos nombres que son, bueno, Miguel Abuelo era un tipo extraordinario para hablar, era un tipo que hablaba en poesía, Mirá. no hablaba como hablamos nosotros, Sí, sí. hablaba en poesía.
Una cosa muy difícil de explicar, Sí, sí. pero muy fácil, digamos, pero cuando vos hablabas con él te maravillabas, ¿no? Porque era un tipo increíble. Eh, por eso, en realidad, he tenido la suerte de tener, he hecho notas con Caetano en su momento. En el ET3 le hicimos una vez una nota con Caetano en un programa que teníamos a la tarde, que vino a actuar al estadio de Newell's. Eh, sí, bueno, muchos y algunos que han dejado grandes. Lamentablemente era una época en la que no existía el celular y uno no andaba con una máquina de sacar fotos encima. Claro. Entonces, como que no quedan esos testimonios, como ahora que uno tendría decenas de fotos con cada uno. Pero bueno, Pero créeme que es cierto. queda en la memoria de uno, ¿no? Sí, cómo no te Sí, vamos a creer, Gustavo? Queda en la memoria y eso es totalmente. lo mejor, ¿o no? Sí, sí, Es lo que nos totalmente. llevamos. Aparte recuerdo algunas cosas, algunas notas las recuerdo así muy puntuales, ¿no? Como esta que te decía de Yupanqui, ¿no? Con otras personas las recuerdo así, que han sido notas particularmente. Después tuve un programa en LT8 los sábados al mediodía que se llamaba Picada Express. Y era todos los sábados al mediodía invitábamos a alguna persona, duraba una hora, y era una charla de una hora con alguien que estuviese ese fin de semana en Rosario. Y si no venía nadie, bueno, entrevistábamos a alguien de acá o con alguna otra temática. Pero ese programa que también lo hice un par de años, también me permitió charlar con gente increíble, no solo del arte, en todas las ramas, desde, qué sé yo, desde China Zorrilla hasta el Padre Ignacio, qué sé yo, no sé, te quiero decir, Sí, sí. más allá de la música, ¿no? Sí, sí. Gente que era increíble y maravillosa a la hora de dar testimonios y charlar y contar anécdotas y demás. Gustavo, ¿en qué momento de tu carrera, desde tus comienzos en el LT3, fue un antes y un después para vos en todo este recorrido? Creo que fue esto que te mencionaba, cuando salí de la AM, que empecé a trabajar en la FM como locutor de turno, eh, porque esa fue la primera puerta a otra generación, porque ahí yo en la AM venía trabajando con gente mucho más grande que yo, con locutores que habían hecho radioteatro, porque eran, digamos, porque aparte antes las radios no se renovaban, no tenían la renovación que tenían hoy, era otra forma de hacer, no, digamos, no existía esa renovación. Antes entraba uno nuevo cuando uno viejo se moría, o sea, era, era muy escasa la renovación que había. Entonces, al abrirse la FM, se abrió todo un universo totalmente distinto, a una generación distinta, y eso generó, digamos, ese sí fue realmente empezar ahí otra etapa totalmente distinta en muy poco tiempo, porque yo hacía un año y pico que trabajaba en la radio, pero ahí me empecé a contactar con los primeros tipos de los cuales hay tres, por decir, sí, tres tipos a los cuales yo les robé mucha información, mucho contenido de su historia, porque en definitiva uno es no solamente lo que es, sino también la circunstancia, ¿no? Como Claro. decía Ortega y Gasset, uno es uno y sus circunstancias. Y a mí esas circunstancias me pusieron con gente realmente muy capa. Yo con el Gordo Pessoa, con Quique Pessoa, que había sido maestro mío en la escuela de locución en la carrera, me puso a laburar con el Bigote Acosta, que laburé como 30 años con el Bigote. Ahora ya nos separamos después de muchos años de trabajo. Eh, Tipos que sabían mucho, con Pedrito Guastela, que ahora volvió después de trabajar muchos años en el sur, está trabajando en un estudio en Funes, tipos que a los que, insisto, les robé muchas de las cosas que hoy me sirven para hacer lo que hago. Gustavo, ¿pensaste alguna vez que Gira Mágica iba a llegar, como llegó a este momento, a convertirse en un programa ícono de la ciudad? No, la verdad que no, porque aparte de Gira Mágica, yo jamás pensé que podía trabajar en televisión. Nunca lo tuve, nunca fue un objetivo tampoco. Se dio porque con quien yo trabajaba en ese momento, Oscar Bertone, empezó, digamos, negoció con Galavisión para hacer un programa que salía de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, que fue el primer programa que se hizo. Yo tuve la suerte de ser el primero en muchas cosas, digamos, de participar en las primeras veces de muchas cosas.
En ese momento, hasta ese momento no se había hecho televisión a la mañana nunca en Rosario. Mira. Y, ni en cable ni en abierto, no se había hecho nunca. Y Oscar Bertone arregló para hacer el primer programa que se hizo a la mañana, que duraba, era Mañana Express, que todavía existe, pero en otro formato, de 7 a 10 de la mañana. Y armó un equipo hermoso, divino, laburamos muchos años ahí. Eso empezó en el 96. Y de 7 a 10 de la mañana todos los días. Y ahí se dio después casi de casualidad, porque yo ya laburaba para este sello discográfico de Buenos Aires, la posibilidad de hacer una transmisión de un show que me lo habían mandado en un video y que yo se lo ofrecí al canal para ponerlo y el canal me dijo, sí, dale, vamos a ponerlo, pero me dice, ¿por qué no lo presentás vos? Porque poner esto sin presentarlo, sin poner nada, me dice, es como, queda como muy en el aire. Entonces, bueno, lo puse ese especial que me habían mandado, lo presenté, le hice una presentación y después, a la semana siguiente, cuando fui el lunes, volví a trabajar el lunes, la jefa de programación me dijo, mirá, tuvimos un montón de llamadas para repetir el especial ese que pusimos el domingo al mediodía. Dice, ¿por qué en vez de repetirlo no ponemos otro? Dice, ¿vos tenés material para seguir, para poner? Y yo le dije, sí, tengo un montón de material para hacer un montón de programas. Era una absoluta mentira, no tenía nada. Pero ante una oferta como esa, no te podés tirar atrás. Entonces, fui a lo de mi amigo Carlitos Perrone, que era el dueño de Videoteca en ese momento. Yo sabía que él tenía un montón de, primero porque era un fanático él, y aparte porque Videoteca tenía un montón de material musical en esa época en Laserdisc Claro. y en VHS. Y bueno, entonces sacándole material a él empecé a hacer el antecedente de Gira Mágica, que fue Gala en Concierto. Pero ya te digo, surgió como una cosa y después pasó a otro cable y a otro cable. Y en el 96, bueno, empecé, pero sí noté una gran diferencia, obviamente, en el pase. Y después del primer año que hice el programa en Telefe, en Canal 5 en esa época, ahí, digamos, percibí que, que el cambio había sido importante y que eso me iba a poder dar otras posibilidades. Claro. Pero si vos me preguntás si yo tenía algún tipo de mensura o pensaba en dónde podía llegar o cómo podía ser, no, la verdad que no, nunca lo planeé, ¿no? Siempre me fueron atropellando los hechos y yo los fui cargando y tratando de que cada uno diera su provecho. Claro. Gustavo, ¿qué se viene para diciembre con Gira Mágica? Tenemos una despedida retro. Sí, ahora la semana que viene hacemos un show. Digamos, aclaro porque yo hago desde hace ya los 16 años, desde hace 16 años, las noches mágicas de gira en Metro. Ujú. Pero esto es otra cosa, no es una noche mágica de gira, esto es otra fiesta en otro lugar, con otro formato. Esta reunión que hicimos con Space, con Drupi nos conocemos hace 30 años, eh, y de hecho yo lo invité a poner música muchas veces en las primeras fiestas de gira, y de alguna manera yo también lo empujaba y le decía, tenés que hacer algo vos. Bueno, finalmente empezó y hoy somos competencia, pero para esta oportunidad decidimos armar un proyecto común para esta fiesta, que va a ser única, ya no es que después vamos a seguir haciendo fiesta. Veremos si funciona el año que viene, a fin de año, hacer otra. Claro. Pero ahora es la única que vamos a hacer en principio. Space y Gira Mágica en el Hipódromo el 9 de diciembre a partir de las 21 horas. Va a estar el Manchi, que es el DJ habitual de la Noche Mágica de Gira. Voy a estar yo haciendo toda la previa con videos y obviamente el Drupi. Es una primera experiencia. Vamos a ver qué sale. Ojalá salga todo bien. Y después el 17 de febrero, en febrero arrancamos otra vez con las Noches Mágicas de Gira, en Metropolitano, como siempre, todo el año, Sí, sí. que son 4 o 5 fiestas al año, según como vengan las fechas. Y el programa de tele, bueno, empezó ya este viernes, el último mes, cerramos siempre a final de diciembre. Hay un especial de Navidad, hay un especial de fin de año, hay un especial de Navidad con justamente una temática navideña.
va a haber un especial de fin de año con los momentos musicales destacados del año. Y después, bueno, habrá programas con distintas temáticas como siempre. Pero bueno, ya está todo armado eso hasta fin de año. Así que, y siempre, por supuesto, hay alguna idea dando vuelta para el año que viene que nunca se cuenta por adelantado para evitar que se quemen. Obvio. Gus, para ir cerrando, vos sabés que este programa se llama Zona de Promesas y le da título, Sí. para mí, la mejor versión que canta Gustavo Cerati con la Negra Sosa. Y la Negra en un momento dado dice, tarda en llegar y al final es recompensa. ¿Cuál Sí. sería para Gustavo Lorenzati la recompensa desde que arrancó en el ET3 a la fecha? Cuando llega a su casa, se saca los zapatos y dice, esta es mi recompensa. Pregunta difícil. Buena, muy buena pregunta, pero difícil también. Eh, yo siento que ya estoy siendo recompensado, porque yo creo que yo reconozco que he trabajado mucho y he trabajado muy duro y he sido muy tosudo y he sido muy, he intentado ser lo más profesional posible, pero hay muchos otros que intentan lo mismo y no tienen resultado. Y yo siento que la vida fue muy generosa conmigo y que hoy me está devolviendo con creces, muchas, con demasiado interés, todo lo que yo fui haciendo. Eh, por eso creo que en realidad la recompensa la, la estoy viviendo día a día, por lo menos mientras estoy en un programa de televisión, en dos programas de radio, tengo un programa en DLT8 los domingos, tengo un programa en la SIL todos los días a la noche, eh, el armado de las fiestas, la posibilidad de que haya gente que publicitariamente confíe en lo que uno hace y te dé su aval para que vos puedas sostener lo que haces, porque yo hago un trabajo independiente, no soy empleado de nadie. Yo creo que esa es mi recompensa. Y después la otra recompensa que creo que tengo, pero yo es el ruido, el ruido de la bisagra de la puerta de mi casa, por decirlo de alguna manera así media Sí, sí, metafórica. sí, sí. No hay nada más lindo que el ruido de la bisagra de la puerta de tu casa cuando se cierra. Y vos sentís ese ruido que significa que estás en tu casa. Estás en tu mundo. Yo, ya, llegar a mi casa, estar con mi familia un rato, digo un rato porque los días de esta vida, viste, no te permite compartir mucho entre los trabajos, los estudios. Entonces, yo creo que esa es otra gran recompensa, ¿no? Haber llegado a poder tener un universo propio con mi gente, creo que esa también es una recompensa y algo que, insisto, muchos hacen las cosas muy bien y todo, pero no siempre se consigue. Yo he tenido esa gran suerte. Así que no sé si habrá alguna otra recompensa más adelante, pero yo por lo pronto creo que no está tardando mucho la mía, creo que la estoy disfrutando esa recompensa. Gracias, Gustavo. No te robo más tiempo. Muchas gracias a vos. Me encantó la nota, ¿eh? Me encantó la nota. Buenas Gra- preguntas, saliendo de lo convencional. bueno, Así que te agradezco mucho esta charla. gracias, Edu. Para mí es un honor y un orgullo que me lo digas, donde estoy dando los primeros pasos en esto. Para mí que me lo digas vos, con los años y la Bueno, experiencia que tenés, la verdad te lo agradezco enormemente y de corazón. bueno, un abrazo para toda la audiencia, che. Gracias, Gustavo. Ahí pasaba Gustavo Lorenzati, acá por Zona de Promesas. Le íbamos a hacer la nota la semana pasada, no pudimos por cuestiones de organización. Es la persona que más sabe de música. Le íbamos a hacer el 22 de noviembre, que era el Día del Nacional de la Música, y no pudimos, pero bueno, es la persona que sabe en el armado, en todo, en todo, en todo, todo lo que vos le preguntes, Gustavo te lo vas a decir y te lo va a resolver todo lo que sabe musicalmente acá en la ciudad. Pausa, ya volvemos. Nunca dije las líneas de comunicación. 3416 620 883 o www.radiobox.com.ar o twitch.tv/voxfm. Ahí nos pueden ver y nos pueden escuchar. Va, me van a ver a mí solo porque hoy me dejaron solo acá. Y a Ulises del otro lado. Ulises, puedes venir también de este lado también, así haceme el aguante. ¿Quién opera? Y la ponemos, ¿cómo me dijiste? La chica que Cami. viene conmigo. Pausa, ya volvemos.